¿Cómo va? ¿Todo bien? Bueno, Todo Gaby, bien, muchas Mati. gracias por invitarnos nuevamente a una masterclass. Gracias a toda la gente que está acá conectada acompañándonos. La verdad está buenísimo, siempre es muy divertido tener una máster y poder compartir esto que tanto nos gusta, que son las historietas, con todos ustedes. Bueno, yo soy Matías de Vincenzo, coordinador y profe en el área de cómics en DaVinci, y hoy nos acompaña nuestra flamante profe Dolores Alcatena. ¿Cómo estás, Dolo? Olis, ¿cómo andan? Como dijo Mati, yo soy profe a secas del curso de historieta y de ilustración. Eh, y nada, vamos a estar hablando de ñoñada muy linda hoy. Y menciono también profe de ilustración porque no solo vamos a analizar historietas, hoy también vamos a hablar un poquito de algunos ilustradores de los grosos. Y si no tenés nada más que añadir, Arranquemos de una. arrancamos Vamos. de una. Tenemos un material tremendo para mostrar. Sí, Compartís vos, ¿no? sí, para bancarme una cosita. Y ya comparto. Hoy vamos a hacer medio una excepción a las masters habituales de historieta donde solo mostramos cómics, sino que también vamos a sumar un par de ilustradores. Algunos son bastante conocidos, otros no tanto, pero nos parecía interesante hacer este cruce con la ilustración justamente para poder ver de qué se trata esto de la creación de mundos, cómo poder hacer que esos mundos ficticios que nosotros inventamos no salen de la nada y que se nos ocurrió, sino que tomamos elementos preexistentes para poder darle una lógica a ese mundo de fantasía en el que queremos situar nuestra acción. Así que ahí empezamos con el primero. Esto Sí, es de Piribim. sí, yo justamente antes de ya hablar de lleno de los ilustradores, quería hacer como un muy breve repaso. Bueno, ahí ya Mati algo estuvo hablando de a qué nos referimos cuando hablamos de creación de mundos y a qué nos referimos cuando estamos hablando de cómo utilizar un criterio para que el mundo fantástico que estamos creando sea verosímil. No confundir verosímil con verdadero. Verdadero es lo que es la realidad. Verosímil es que sea una lógica que se aplique y que funcione dentro de ese universo. Y justamente esta verosimilitud es lo que hace que un mundo fantástico se vuelva palpable y sensible y que nos interpele de alguna manera, porque si no es todo fantasía loca que nos pasa por al lado. Como algo que ya Mati estuvo comentando, bueno, obviamente vamos a estar hablando mucho de los autores que nos gustan a nosotros, porque son los que nos parece que ejemplifican bien, pero la verdad que hay muchas formas de encarar la creación de mundos. A mí me parecía que era interesante como dividirlo en tres secciones eh, para empezar a desglosar cuáles son los pasos más importantes. Eh, la documentación, obviamente, siempre va a ser una parte súper importante de lo que es creación de mundo, ¿no? Porque es eso, ¿no? Nada sale de la nada, las ideas no aparecen solas, no nacen de un repollo, las ideas se nutren de otras ideas y de otras historias y de lo distinto. Entonces, desde ese lado, muchas veces el mundo fantástico se nutre mucho del mundo real y para poder utilizar esas herramientas uno tiene que conocer también cosas del mundo real, que muchas veces son más maravillosas de lo que uno pensaría. Así que arrancando bien por lo que es ilustración de la gente que ha hecho tanta ilustración fantástica histórica, justamente Mati ya comentó, esto es de Iván Bilibin, un ilustrador ruso increíble, que hacía muchas cosas de la mitología rusa, pero también hacía algunas cositas de mitologías aledañas. Y me parece que es un muy buen ejemplo para hablar de la primera fase de la documentación, que es la documentación histórica. O sea, Perdón, Dolo, si podés, mientras estás contando, anda pasando está bien, algunas imágenes. Mirá lo que es eso, es una belleza. es una belleza, es un monstruo. Y no nos vamos a detener en la parte técnica porque si no nos quedamos hasta pasado mañana. No, sí, vamos a hablar solo de lo que es contenidos, porque si no es imposible de hablar de qué grosa esta gente, cómo puede dibujar así. Pero, bueno, volviendo al tema de la documentación histórica, eh, para poder empezar a meternos un poquito a otras culturas y a otras tierras y a otras cabezas, es necesario
saber cómo es ese lugar, cómo es ese bosque. Es lo mismo un bosque en Rusia que un bosque en Irlanda, que en Latinoamérica, que en una zona mucho más húmeda y no tan fría. Los bosques son distintos, las plantas son distintas, las criaturas son distintas. Bueno, y en estas que ya pasamos, la ropa, la arquitectura, todas estas cosas que son el qué, todos los objetos que nos rodean, son una parte muy importante de la documentación que ya nos empiezan a meter en un clima. Así que bueno, la documentación histórica siempre garpa y siempre es preciosa. Pasando a otro que también de zonas frías, pero no ruso, este es Edmund Dulac, que hizo muchísima ilustración sobre las mil y una noches, también de varias leyendas de muchos lados, pero yo traje sobre todo de las mil y una noches, que me parece que él también sirve para hablar de el siguiente paso de documentación, que es no solo el qué es lo que estamos representando, sino el cómo lo representamos. Cada Incluso, lugar, sí. perdón, no lo que te interrumpa, pero sabes que viendo la DULAC me hace acordar un montón a alguien que quizás conoce la gente que está conectada, a Yoshitaka Amano, que es un artista japonés que nosotros lo tenemos muy visto por Sandman, por los cuentos que ilustró, pero también es el dibujante de Final Fantasy. Y como yo estoy segurísimo de que Amano lo tiene fichado a DULAC. Entonces ahí ya empezás a decir, bueno, el Final Fantasy, que tiene una estética totalmente como retrofuturista, de ciencia ficción, es un videojuego, no tiene nada que ver con nada, pero sin embargo está anclado a este tipo de artista, que a su vez está anclado a otra cosa. Sí, es que todo, es que para mí si uno se pone a desglosar todo, le podés empezar a encontrar de dónde fue rascando un poquito influencias de uno, influencias de otro, y a veces está piola porque esas influencias no es que a mano dibuja solo como Dulac, tiene cosas de Dulac y también tiene cosas del mainstream americano, tiene un montón de cosas tradicionales japonesas, y todo eso converge en la obra súper específica de él, y eso es hermoso. Mati, Dolo, mientras están mencionando algunos autores, ¿podrán escribirlos en el chat? Así después, viste, a alguno una de esas le cuesta un poquito entender el nombre, así después lo pueden googlear también. ¿Los escribimos, Mati? Sí, sí. Ok. Los que vayan mencionando, viste, así los tienen después los chicos y pueden después seguir investigando. Ah, bueno, igual, si justo de las imágenes que estamos mostrando, ahí arriba a la izquierda aparece el nombrecito del ilustrador, por si lo quisieran buscar. Yo los voy escribiendo. Ok. Gracias, Mati, Dolo. No, no, de nada. Bueno, y en esto de la importancia de el cómo lo muestro, no solo lo que estoy mostrando, ahí aparece algo muy lindo que empieza ya a mezclarse, a borrarse cierta barrera de lo que es la forma en la que yo veo las cosas versus la forma en la que otros ven las cosas y las representan. Me imagino que todos alguna vez habrán visto imágenes, fotos de pinturas de otros lugares del mundo, de épocas antiguas. No es lo mismo una estatua griega que una estatua africana, es muy distinta. Hay una forma de construir la forma muy distinta, desde la síntesis, desde la geometría en el arte latino. Entonces también es interesante cuando un autor o un dibujante empieza a mover su eje de cómo tiende a dibujar las cosas y las empieza a dibujar de una forma distinta. Por ejemplo, esto, que es de Nielsen, también dibujantazo, creo que era alemán, quizás les miento, pero esta forma de representar la figura que tenía Nielsen era muy medieval, muy planimétrica. En la época de él, donde vivía él, no se dibujaba necesariamente así en el mainstream, vamos a decirle. Pero él te cuenta historias medievales y le roba un poquito esa actitud medieval del 2D. Y eso es hermoso. Y que encima ahí ya lo empezamos a linkear, por ejemplo, con un pintor, que es Gustav Klimt, que ese seguro lo tienen recontravisto por el cuadro del beso. Es un cuadro súper famoso, si lo googlean seguro que lo conocen. Y a su vez la obra de Klimt fue como el disparador estético para, ¿cómo se llama este anime? Ay, se me fue el nombre, por Dios, le iba a decir algo proxy, pero no es algo proxy.
Ahora lo busco y lo tiro en el chat. Sí, Pero perdón, sí, del volvemos mismo. a Light. Ahí está, gracias a Gumoyo. Ahí tenemos otra vez la influencia de la influencia. Siempre presente y siempre bienvenida. Es que, ojo, esto también de la influencia, a mí me parece que es muy interesante y que es muy normal que quizás a veces cuando uno está arrancando, tiene como esta cosa de me lo voy a inventar yo porque quiero que sea todo propio y que sea re distinto y que no esté basado en nada. Y es como, obviamente, uno entiende como esa sed por lo propio, pero lo propio, si uno, el pozo propio, si uno no lo alimenta, medio que es un poco difícil de dónde rascar. No lo confundan con plagio o tomar lo que ya existe. Es entender las herramientas de otros para después usarlas para contar lo propio. Y justamente esto me lleva a el tercer eje, que me parece que es el más difícil de la creación de mundo, que no es una documentación que tenga que ver desde lo estético ni desde lo histórico, sino que tiene que ver con la documentación ideológica. ¿A qué me refiero con documentación ideológica? Es tratar de dejar de lado nuestras estructuras y nuestras creencias y nuestra forma de pensar para tratar de pensar como piensa otro. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros somos gente de nuestra época, de nuestro contexto social, de nuestra crianza, tenemos nuestras religiones o nuestras no religiones, depende. Entonces, ¿cómo hago yo para contar una historia de un campesino ruso del siglo XVI? No va a pensar como yo, va a pensar de una forma muy distinta a mí posiblemente. Entonces va a hablar muy distinto a mí, va a tener un vocabulario distinto, se va a vincular de formas distintas con el mundo y con su gente. Entonces, esa es la parte de documentación ideológica que me parece que es la más difícil, y ahí es cuando nos vamos a empezar a dar ejemplos de la gente que lo ha hecho tan bien a lo largo de los años. Y en la literatura. Trajimos algunos ejemplos de hermosos, hermosos autores. Quería arrancar hablando un poquito justo de 3 autores que han basado su creación del mundo en gran parte en base al lenguaje. Esto es de 1984, de Orwell, y estas son unas ilustraciones que hizo Scafati, era, ¿no? Sí, dice Scafati, argentino, mendocino. Sí, hermoso, dibujantazo. Para los que no han leído 1984, es una novela distópica sobre un futuro horrendo donde la dominación es total y la gente no tiene individualidad, no tienen libre albedrío, no pueden hacer mucho nada. Y una de las grandes formas en las que esa dominación tomó lugar es que se reconstruyó el lenguaje desde un Estado autoritario, se empezó a crear una nueva forma de vincularse desde la palabra que empezó a recortar las posibilidades. Medio que dicen que tener 2 palabras muchas veces no tiene sentido, como por ejemplo, si vos decís que existe algo, que existe la palabra bueno, no tiene sentido que exista la palabra malo. Es mejor decir bueno y no bueno, como que ya con eso se sobreentiende, ¿no? ¿Cuál es la idea? Pero eso es lo que hace en El Mundo de 1984, es una novela impresionante que les recomendamos leer, no en vacaciones porque posiblemente se las arruine, pero en otra parte del año háganlo. Termina pasando que los personajes tienen cada vez más limitaciones verbales para poder expresarse. Entonces, es muy interesante cómo Orwell te plantea cómo una persona que no tiene herramientas de expresión se puede vincular con otros y le puede dar palabras a lo que siente, porque a ver, nosotros en la vida real hay un montón de situaciones que tienen parte que nos hacen sentir bien, partes que nos hacen sentir mal, angustias que tienen un poquito de algo bueno, enojos que son una mezcla de frustración, no es enojo de rabia. ¿Y nosotros cómo podemos lidiar con esas cosas? Pues las podemos verbalizar. Tenemos la inteligencia sensible para decir, bueno, me estoy sintiendo así, ¿cómo me puedo sentir de otra manera? Bueno, ¿qué pasa si vos tenés un personaje que no tiene esa posibilidad? No le puede dar palabras a lo que le pasa adentro. Entonces, ¿cómo puede sacarlo para afuera? ¿Y cómo puede lidiar con otra gente que tampoco lo puede hacer? Entonces, si bien 1984 habla de un montón de cosas de la condición humana, veo que parte desde esta base de
cómo es la mentalidad de esta gente. Si nosotros viviésemos en un mundo como 1984 de la nada, ese mundo se caería a pedazos porque a nosotros la cabeza no nos funciona así. Y esto incluso se lleva a lugares súper fantásticos. Una vez lo estábamos hablando con vos de una historieta que quería hacer Alan Moore sobre Bizarro. El personaje, Alan Moore, bueno, el mejor guionista de la historia de las historietas de la humanidad y del universo, el autor de Watchmen, V de Vendetta, La Cosa del Pantano y tantas otras. Tenía ganas de hacer una historieta sobre Bizarro. Bizarro es ese Superman que tiene el logo al revés, que es medio deforme, Está hecho de medio piedra. gustazo, está hecho de piedra. Y la cosa es que nunca hizo esa historieta, pero sí aparecieron algunos bocetos, algunos escritos que el tipo tenía, y la idea que él planteó era que el mundo de Bizarro fuera un mundo no redondo como el nuestro, sino cuadrado, era un cubo, ¿no? Un cubo tridimensional. Entonces, las preguntas que él se hacía era, bueno, ¿cómo se aplican las leyes de la física en un mundo que es un cubo? ¿Qué es lo que pasa cuando los personajes llegan a cada uno de los límites de ese cubo? ¿Cómo funciona la luz solar en ese mundo que es un cubo? Ese tipo de cosas que uno las puede resolver de una forma totalmente imaginativa, si lo empieza a pensar de una manera como lo estaba haciendo Alan Moore, pensando de vincular esa idea fantástica con elementos de la realidad, te da una cosa totalmente interesante para poder seguir explorando y que posiblemente te lleve a pensar ideas nuevas para esos personajes y ese universo creado de ficción, y que sea creíble también lo que le pasa a esos seres. Exactamente. Esto de la credibilidad es lo... Insistimos mucho con esto de la verosimilitud, credibilidad, porque es importante pensarlo en esos términos, que no significa que sea realista. Nunca confundan con la palabra realismo, porque eso es otro universo. No, y que además, perdón, Dolo, también termina siendo lo que a uno como lector muchas veces lo termina deslumbrando de una obra. Es esa famosa de esto está bien hecho. Y bueno, está pensado. Exactamente, es algo que está pensado y que funciona bajo sus propias leyes. Claro. Ese es el tema. ¿Les puedo pasar un par de preguntitas que me fueron llegando, Mati Dale. Dolo? Sí, obvio, Gaby. Acá me dice María, por ejemplo, dice, ¿les parece importante plantear la cosmogonía de un universo en una historia? ¿O se puede llegar a sentir forzado en vez de evitar agujeros de guión y demás? ¿O depende? Obvio que depende muchísimo de qué clase de historia querés contar. A mi parecer, a mi humilde parecer, porque hay historias que sí dependen de que uno entienda las motivaciones de los personajes según su creencia, por ejemplo, no sé, una historia que hay enormes guerras impulsadas por la religión y es importante que uno entienda un poquito quizás qué está moviendo a los personajes. Ahora, quizás es una historia más chica, capaz no es necesario, es plantear un poco como las reglas más generales. Por ejemplo, me parece que encima justo el ejemplo que venía ahora viene perfecto para explicarlo, que, bueno, no sé si alguna vez leyeron a Úrsula Le Guin, una escritora hermosa de fantasía. Ella fue la que escribió los 5 libros de Terramar, que son como todas, son libros de aventuras que pasan en un archipiélago y el resto del mundo se supone que es mar, no hay nada más. Y es toda una cultura basada justamente en todo lo que es el clima, la pesca, los animales marinos, los dragones que vienen desde el mar, no se sabe desde dónde vienen. Y me parece muy interesante que el universo que plantea ella es un universo mágico, porque hay magia. De hecho, el primer libro es El Mago de Terramar. Es una locura, se los recomiendo muchísimo. Pero algo que me parece muy bonito es que ella no te explica demasiado, porque su planteado de universo en sí es bastante poético. Sí se relaciona con esto que hablábamos del lenguaje, porque me parece que ella tuvo una idea preciosa, que es que una obra literaria donde es un mundo que hay magia, ella plantea que el sistema de magia está vinculado a la palabra. Por explicarlo de una forma muy rudimentaria y carente de poesía, se supone que cada objeto, cada animal, cada criatura tiene su nombre, su verdadero nombre. Y si uno conoce el verdadero nombre de las cosas,
tiene poder sobre eso, poder de transformarlo, de convertirlo, de manipularlo, de lo que fuera. Pero no todos sabemos el verdadero nombre de las cosas. El que lo sabe justamente es el que tiene magia. Y no necesariamente uno lo sabe usar bien. Por eso la gente, hay muy poca gente que sabe usar la magia como corresponde, tardan muchos años en aprender, y mucho tiempo de ese aprendizaje tiene que ver no en cómo hacer un hechizo, sino en el criterio y la responsabilidad de lo que conlleva tener poder sobre otra cosa. Entonces los personajes tienen un nombre propio que solamente se lo van a contar a la gente que más confía en el mundo, porque le está dando poder. Si te digo mi nombre, vos tenés poder sobre mí. Entonces, todo esto uno lo va desglosando a medida que va leyendo, y es una historia súper íntima, súper chiquita de la vida de Sparrowhawk, que es el maguito protagonista que arranca nene y termina jovencito. Y ella no te explica necesariamente cómo se creó el mundo, quiénes son los dioses, por qué la magia funciona así. No, es de una forma muy fluida, muy funcional y muy poética, porque el mundo de ellos es un mundo muy poético, que no importan las reglas. No es como 1984, que sí necesitas entender mucho por qué la historia se fue dando así, por qué la gente está como está y por qué el mundo funciona como funciona. Y los dos son libros larguísimos, o sea, no tiene que ver con que sea una historia larga o una historia corta. Depende de lo que quieras contar. Así que bueno, cosas lindas. Todo esto son ilustraciones del Mago de Terramar. Recomendadísimo también. Sí, es muy bonito. Acá, clásico de clásicos. Sí, y acá nos vamos a uno de mis favoritos, y acá me parece que igual hablo por muchos, porque a ver, no es sorpresa. El Tolkien es favorito de muchos. El Señor de los Anillos, cosa preciosa y cosa enorme, porque para los que han leído Tolkien lo saben, los que no lo leyeron se los comento. Tolkien no escribió solo El Señor de los Anillos, también tiene El Hobbit, también tiene El Silmarillion, y aparte tiene muchos ensayos excelentes. Pero bueno, ¿por qué me interesa hablar un poquito de Tolkien? Primero porque es uno de los grandes autores por excelencia de creación de mundos. Inventó la Tierra Media, y no la trata en un libro solo, la trata en 3 sagas, o sea, y es hermoso, y siempre desde lugares distintos. Tolkien, para los que no lo saben, era lingüista, entre otras cosas, y es gracioso que todo El Señor de los Anillos surgió porque él se inventó el lenguaje de los elfos, y me parece importante linkearlo con lo que veníamos hablando, porque justamente los elfos, él los plantea como una raza más elevada, que son muy musicales, medio que hablan de una forma muy musical, muy desde la poética, muy desde la canción, y la forma en la que ellos cuentan sus cosas y se comunican entre sí es una forma muy poética que solamente está vinculada a hablar entre ellos, porque ellos no pueden hablar élfico con los hombres hablan de otra manera, los enanos también, y por consecuencia, cada uno piensa de una forma distinta. Y eso me parece que es precioso. Y aparte, ya sabemos lo que ha hecho, se inventó un mundo gigante. Y bueno, también es interesante, medio retomando la pregunta de antes, lo primero que escribió de Tierra Media fue El Hobbit, que era una historia súper chiquita, donde no necesariamente desarrolla demasiado de Tierra Media. Es como fantasía medieval con onda sajona, y no te pide mucho más, no es que te habla demasiado de los dioses, ni de las creencias, ni nada. Chicos, apaguen la cámara, porfa, los que no sean profes. Franco, pedimos que apaguen la cámara durante la máster, ¿sí? Gracias, chicos. Perdón, estoy con una retos. Bueno, y de todas maneras, uno puede leer El Hobbit y puede quedar solo ahí. Uno puede leer solo El Señor de los Anillos y puede quedar solo ahí. Pero si te interesa todo el lore que él le desarrolló a Tierra Media, uno puede leer el Silmarillion, que es como si fueran las grandes odas a los héroes míticos de Tierra Media. Y son todas cosas que te enriquecen el mismo mundo, pero uno decide hasta dónde se interesa para interiorizarse. Tremendo. Aparte, cómo poder trasladar o traducir, mejor dicho, todo ese imaginario que está más ligado a la prosa y al texto, a las imágenes, ¿no?
Sí, bueno, para mí los ilustradores que hay del Señor de los Anillos, si bien hay algunos que son muy, muy excelentes, estos ejemplos que estuvimos viendo son de Alan Lee. Lo deben conocer o les debe sonar de algún lado porque él fue uno de los que hizo los concepts para la película. Pero de hecho es muy interesante que si alguna vez les dan ganas y buscan ilustradores que hayan trabajado antes de que existan las películas, es muy distinto. Era muy distinto a lo que otra gente se imaginaba. De hecho, yo cuando lo leo me lo imagino distinto a la película, pero bueno, a mí específicamente me pasa algo de que me parece tan hermoso que nunca lo puedo terminar de traducir como me lo imagino. Por eso hago muy poquito fanart del Señor de los Anillos, porque es inabarcable para mí, es tan hermoso que es inabarcable. Y hablando de fanfics y fanfiquear, vamos a hablar de Liliana Bodoc, que la tienen que conocer porque es nuestra y es hermosa. Autora argentina, creo que publicó su primer libro recién a los 40 años y librazo, la amamos mucho. Les recomiendo todo lo que escribió, pero bueno, lo primero que publicó fue la saga de los confines, estas ilustraciones son de ahí, y es como si fuera nuestro propio Señor de los Anillos. Declaradísima fan de Tolkien, lo ha dicho, se renota que hay una reinfluencia del Señor de los Anillos. Para los que somos muy fans y leímos a los dos, nos damos cuenta de este claramente tiene espíritu de Hobbit, este claramente tiene espíritu de Gandalf, estos son los Ents, tipo, lo re podemos ver. Pero me parecía interesante porque con este tema de Bodoc medio que podemos encarar otra forma de la creación de mundo, que es cuando se toma algo que ya existe y se lo reversiona. No es que ella está contando la historia de su Frodo, no, ella está contando una épica con aire del Señor de los Anillos, pero si ella no lo hubiese leído, nunca pudiese haber escrito esto. Y me parece que es muy interesante, si uno compara las dos obras, que esto de qué es lo que pasa cuando uno trata de meterse en la mentalidad ajena y qué pasa cuando partes de uno se empiezan a filtrar en la obra. No sé si algunos acá han leído a Tolkien o saben cuáles son las cosas que se le critica mucho, pero bueno, Tolkien era un señor, clase media, blanco, europeo, de cierta época, y cuando uno lo lee, uno se puede llegar a decir, che, es un poquito racista, un poquito nomás, no tan extremo como Lovecraft, pero se nota que es un señor de cierta clase social. Ojo, yo no lo critico, me parece que es ridículo hacer revisionismos, en el sentido de que hoy en día posiblemente sería una persona distinta. En su contexto, él era así. Y cuando uno lo lee, eso a veces se nota, y una cosa que se le critica mucho es que en El Señor de los Anillos, los villanos, los malos, son malos porque sí, no hay una motivación, es como muy blanco y negro la vida. Que es un poco simplista a veces. Y encima los malos son la gente que viene del este y son medio morenitos. Y es como, ay, Tolkien, por favor. Bueno, aunque se aprecia algunas veces un villano que es pura maldad en este tipo Fran, de villanos. una cosa importante, durante la masterclass les pedimos que quizás algunos llegaron un poquito tarde, pero les vamos a pedir que todos los comentarios los hagan por chat. Así podemos seguir a los profes y yo cuando puedo les voy pasando los comentarios, los voy leyendo en el chat y se los voy a ir pasando, pero sí les pedimos que siempre por chat y que no abran ni las cámaras ni los micrófonos. Es posible que algunos hayan llegado un poquitito tarde, entonces no escucharon esa parte, así que la repaso por si acaso. Así que Fran, más que bienvenido tu comentario, pero porfa por chat, ¿sí? Y esto que comentás, Dolo, sobre Tolkien, con Liliana Bodoc ocurre algo bastante diferente. Muy, muy diferente, porque como Tolkien, como ya lo mencionamos, es muy sajona su fantasía. Es un mundo medieval muy europeo, muy celta, tiene sentido, es lo que resuena con él. Pero cuando uno la lee a Liliana Bodoc, es un mundo que claramente es latino. Y las fuerzas del mal tienen otra clase de motivaciones y vienen de afuera, vienen de un continente muy lejano y muy arriba. Así que obviamente uno entiende que claramente lo escribió una mujer latina. Y no solo latina, sino que se nota que es mujer, se nota que es de otra época.
Y más allá de esto del tema de los villanos, que son villanos desde otro lado, hay algo muy interesante que aparece, que es el tema del héroe colectivo. Porque hay una cosa que tiene que ver mucho con nuestra cosa latina, de que, bueno, uno no se salva solo. Y está muy presente esto, que si bien en El Señor de los Anillos hay un montón de héroes, Frodo no deja de ser Frodo, Aragorn no deja de ser Aragorn, es el camino del héroe, y está bien que así sea, es una ficción que funciona así, en esos términos. Pero en la saga de los confines que plantea Bodoc, nacen otras formas de concebir al héroe y otras formas de concebir la pluralidad, que me parece que es muy, muy bonita. Bueno, acá ya estamos entrando en una zona, no sé si habrás traído el material propio. Decime que sí. No. ¿Por qué no? Porque Bueno, no me gusta. comentalo. Es que a la profesora le cuesta mucho el autobombo, pero por lo menos contalo, porque acá ya te empieza a tocar de cerca esto. Sí. Primero iba a hablar del Minotauro, después iba a comentar lo que estoy haciendo yo, pero bueno, no traje imágenes porque como dijo el profe, no me gusta el autobombo. Pero bueno, quería justamente hablando de esto, de tomar algo que ya existe, como una obra, como es el caso de Bodoc, también hay otra gente que ha hecho cosas maravillosas tomando una mitología que ya existe y le cambian el eje. Este cuadro es uno de mis cuadros favoritos, se llama El Minotauro, es de Watts, un pintor simbolista muy bonito, que ya acá está pasando algo muy lindo, ya en este cuadro pasa algo muy lindo. Para los que no conocen la historia del Minotauro, nada, es un mito de Grecia, de Creta más bien, donde estaba el rey Minos, tenía a su mujer Pasífae, y a ella no se sabe si la engañan, si le hacen un hechizo, o si simplemente ella se enamora muy perdidamente de un toro que sale del mar, lo seduce, se embaraza, y el fruto es el Minotauro. Y el rey Minos está tan molesto porque su mujer tuvo un hijo de otro, que lo que hace es que levanta un laberinto en el medio de la nada, en el medio del mar, y lo encierra el Minotauro para que viva ahí toda su vida, y cada cierta cantidad de años le manda a unos jovencitos cretenses para que él, no se sabe si los mata o se los come, cosas. Y eventualmente llega Perseo y lo mata, como todo, no es un spoiler, el mito es así, el mito ya fue hace mucho, no se spoilea. ¿Qué pasa? En la mitología, el Minotauro es una figura monstruosa, o sea, obvio, es un hombre con cabeza de toro que vive en un laberinto y mata gente, está bien, pero en este cuadro pasa algo que es muy bonito, que te están poniendo el eje en un espacio vulnerable. Lo tenemos al Minotauro mirando para afuera, al lugar que no conoce, al lugar al que nunca va a poder ir, y tiene un pajarito muerto en la mano. Y decís, ¡ay! Es tan triste y es tan lindo y es tan cargado de emoción. Y no me pasó solo a mí esto cuando conocí este cuadro, porque después me enteré que también le pasó a Borges. Hermoso. Borges, me imagino que lo conocen, otro de los nuestros, hermoso escritor, tiene un cuento que es uno de mis cuentos favoritos de la vida, que se llama La casa de Asterión. Borges vio este cuadro, le dio la idea de hacer un cuento desde la perspectiva del Minotauro. Es un cuento muy cortito, se los recomiendo, pero es increíble que está todo narrado desde la voz del Minotauro, que es una voz que nosotros nunca escuchamos, porque el Minotauro no habla en la mitología. Nunca llegó el momento de, y el Minotauro dijo, no, el Minotauro es un monstruo, punto. Pero Borges te hace toda una pasada por el día a día de la cabeza del Minotauro, que encima se llama Asterión, tiene un nombre, no es el Minotauro y punto. Y en este cuento él habla de cómo, qué es lo que hace todos los días en el laberinto, de que lo recorre, se sabe todas las galerías, todas las bifurcaciones, a veces juega a que hay otro Asterión al que él le muestra cómo es el laberinto, a veces corre hasta que le baja la presión y se desmaya y se cae por las escaleras, no sabe cuándo es de día y cuándo es de noche, porque a veces está muy mareado, es tan triste. Y lo peor es que en la versión de Borges, el Minotauro sabe cómo salir, pero le da miedo a la gente de afuera y por eso no sale, porque lo miraron horrible cuando era un niño.
Y nada, tiene este momento increíble cuando le mandan a los jovencitos, él dice, me los mandan para que yo los libere de todo mal. Hermoso. Y el tema es que cuando uno está obviamente moribundo, pero según él lo está liberando de todo mal, el otro le tira una amenaza, le dice, algún día vos no vas a estar más acá porque se va a levantar un redentor, va a venir y te va a matar. Y el Minotauro no se lo toma como una amenaza, se lo toma como un regalo. Él está esperando, está contento todos los días porque sabe que su redentor cada día está dando un paso más cerca del laberinto. Es una preciosura. Belleza. Es una belleza. Nada, y ni hablar que cuando termina el cuento, de la nada se silencia la voz de Asterión. Profesora, por favor, no cuente el final. Porque es un cuento que tiene muchísimos años. Sí, pero acá en el chat se están quejando que estás spoileando todo el cuento. ¿En serio? Sí, obvio. Bueno, loco, pero la máster es mía, che, yo la doy como quiero. No, está bien. No digo cómo termina, está bien. Pero léanlo. Igual es mitología, todos sabemos lo que pasa, che. Todos sabemos lo que hace Perseo. Pero bueno. Che, Dolo, una cosa, es Teseo, ojo, es Teseo, no Perseo. Ahí Perdón. están diciendo en el chat, es que se parecen. Perseo es el de la medusa, Teseo es el de la medusa, sí. Matan a distintos bichos. Es verdad. Bueno, a mí me parece que estaría bueno que cuentes, pasá la imagen y que empieces a contar un poquito de cómo el mito en sí del Minotauro y la nueva lectura que hace Borges influye directamente en tu trabajo, porque bueno, hasta ahora estábamos hablando de ilustradores y mucha literatura. Ahora ya entramos en lo que es el terreno de historieta. Sí, y es el terreno en el que incómodamente les voy a tener que hablar de mi trabajo. Pero bueno. Bueno, ¿qué pasa? Como les dije, es uno de mis cuentos favoritos, el Minotauro es uno de mis monstruos favoritos, y tenía ganas de dibujar toros y de dibujar cosas cretenses porque son tan bonitas. Entonces nada, surgió un poco la idea de hacer una reversión del mito del Minotauro, pero muy, muy trastocada, porque me interesa que sea un mundo inventado. Creta no se va a llamar Creta, va a aparecer Roma, no se va a llamar Roma. Sí trato de que Creta, por más que no se llame literalmente Creta, uno la vea y pueda reconocer justamente la estética, cómo son los murales, cómo es el lugar, cómo es el ambiente y cómo es la mentalidad. Porque justamente en esto de entender la mentalidad ajena, me parece que es donde radica la parte más importante, por lo menos de la historia que quiero contar yo, hablando justamente de cómo nace el Minotauro. Por poner un ejemplo que es muy burdo, pero me parece que va a hacer que se entienda muy bien, cuando Pasífae se enamora del toro, estamos hablando de que es una mujer que se enamora de un toro. No estamos pensando como un furro de época. ¿Están abriendo la puerta? Bueno, alguien la abrió, se cerró y se fue. Así que no sé qué habrá sucedido. Pero bueno, no estamos hablando de una Zootopia furro donde es todo lo mismo. No, estamos hablando de una mujer que verdaderamente se enamora perdidamente de un toro. ¿Y cómo hace para seducirlo? Se manda a construir una vaca de madera para que el toro la encuentre bella y así puedan estar juntos. ¿Y cómo hago yo justamente para contar eso sin que quede como una cosa grotesca o burda? Tengo que recurrir a cierta poética y a cierta forma de pensar que sea muy distinta a la mía. Y dentro de este ejercicio de cómo la forma de pensar nos altera la percepción de las cosas, me pareció que sería muy bonito justamente tomar el toro como referencia de cómo el mundo pasó de ser un lugar más mítico y más naturaleza primordial a pasar a una mentalidad más antropocentrista. Antropocentrista vendríamos a ser nosotros, que nosotros nos volvimos el centro del universo porque somos un ombliguito. Pero me parecía que una forma muy linda y muy fuerte de mostrar eso es con algo que verdaderamente existe. Esto que estamos viendo acá es un mural del Palacio de Nosos en Creta y está representando uno de los rituales más sagrados que tenían, que era la danza del toro, donde estaban las bailarinas, creo que a veces también había bailarines hombres, un toro estaba suelto, y esto era medio la gente bailando y saltando alrededor del toro, y cuando el toro los embestía,
trataban de saltar arriba del lomo, como se ve en la imagen. Ahora, ¿les salía siempre bien? No, mucha gente se moría. Pero era el riesgo que estábamos dispuestos a correr por el ritual, porque el toro era sagrado. ¿Qué es lo que pasa? Esta misma creencia fue mutando de a poquito y se fue transformando en la corrida de toros, en la tauromaquia. ¿Por qué? Porque el mundo empezó a dejar de ser pagano, el cristianismo se empezó a expandir, terminó llegando a las zonas ibéricas, y donde el toro una vez fue como el símbolo de una naturaleza y fertilidad y fuerza primordial, de a poco se terminó vinculando con una cosa medio satánica. De hecho, hay algunas descripciones de época muy interesantes que lo comparan con el diablo, porque tiene los cuernos, porque tiene la espalda así, porque tiene el olor así, porque tiene el falo así. Entonces hay un montonazo de cosas que hicieron que el toro pase de ser una figura a la que se le rendía tributo primero hay que demonizarlo, y después de eso un paso más, que es peor, hay que brutalizarlo. Ya ni siquiera es un demonio, es un animal que no piensa y no es nada y me entretiene. Entonces, fíjense cómo la misma festividad de a poco se fue moviendo y terminó volviéndose la corrida del toro, que por si nunca vieron una corrida de toro, espero que no la vean porque es una cosa horrenda, pero, qué sé yo, es una cosa horrenda para nuestra cabeza. Pero bueno, al toro se lo vuelve medio loco, se lo hace correr de acá para allá, se lo va lastimando hasta que eventualmente el torero lo mata. El torero también se está poniendo en juego. Ojo, hay un poquito de esa cosa cretense original todavía, pero generalmente el toro se muere más veces que el torero. Entonces me parece que es muy autoexplicativo, me parece muy hermoso. Creo que no tengo más que hablar de mi proyecto porque no traje imágenes mías. Bueno, entonces pasemos porque las historietas que tenemos son una locura. Sí. Ya arrancamos con... La sección de historieta, perdón, y esta es una imagen de una reconstrucción que hay del Palacio de Nosos, justamente porque esto lo tuve que ver mucho para saber cómo dibujar esos azulejos. Que también, a veces puede ser engorroso, pero es una parte muy divertida. Imagínense que... Perdón, de la documentación histórica que mencionabas al principio, ¿no? Para poder darle credibilidad a esos espacios que uno recrea. Que bueno, muchas veces pasa que quizás uno quiere hacer una historia que se sitúa en algún lugar del cual no hay gran documentación, pero hay algo, hay poquito. Entonces uno trata de imitar o de pensar, bueno, ¿qué tipo de imagen tienen? ¿Qué tipo de línea? ¿Qué tipo de patrones? ¿Cómo es más o menos la arquitectura que hay? Y se inventa en base a lo real de lo cual sí hay documentación, ¿no? Y que por lo menos uno cuando vea la imagen dice, bueno, tiene una onda a cierta cultura de la que quizás hay muy poquito registrado. Sí, es que esto que decís de que a veces hay muy poquito, es verdad, lamentablemente vivimos en un mundo que tiene la historia que tiene, entonces hay ciertas culturas que han sido mejor preservadas para la historia. A ver, nuestra propia cultura pasa, nosotros ya no tenemos un bagaje mitológico, tenemos supersticiones de señoras, tenemos al pomberito, no tenemos al minotauro. ¿Se entiende? Entonces, es verdad que a veces tenemos muy poquito con lo que manejarnos, y también por eso es interesante desarrollar como una mirada que sepa observar dónde está lo importante para resignificarlo. Antes de pasar a la historieta, quiero hacer un ejemplo rapidísimo, pero justamente de esto. Por ejemplo, si uno quisiese hacer una historia de ballenas, que no tenés mucho nada de dónde agarrarte, también uno puede hacer una investigación de cómo es la criatura, en qué zona viven en lugares fríos, y capaz lo puedo linkear un poquito con ciertas cosas de la cultura inuit. Los inuit son los esquimales, por si no saben. Y a mí me parece que está bueno justamente tratar de llegar al hueso de qué es lo que puede llegar a ser una base para una creación de mundo. Qué sé yo, bueno, yo ya hice algo de ballena, también por eso tengo el ejemplo fresco, pero por ejemplo, si tuviera que vincular algo que dé como
una cosmología general a todas las ballenas, no importa de qué especie sean, y medio que tengo una fácil, la canción. O sea, todas las ballenas cantan según nuestros parámetros, para ellas se comunican, pero es la canción. Tienen canción para reconocerse entre familia, canción para cazar, un sonido distinto para hablar con otras especies, para hablar con la misma especie pero que son otras familias. ¿Se entiende? O sea, es como se puede hacer un montón tomando una punta muy chiquitita. Y perdón, ahora sí, pasemos a la Vamos, siguiente. vamos. ¿Les puedo pasar una pregunta que me habían hecho antes y había quedado pendiente de Alex C? Sí, Les paso. Bueno, es medio larga la pregunta, después ahí, se las leo rápido y después resumimos. Dice, ¿qué puede hacer uno cuando el cliente se contradice con los resultados que busca para su mundo? Yo tuve un problema hace poco y perdí un trabajo por ello. Mi cliente buscaba mezclar el retrofuturismo con época medieval, época temprana moderna y sci-fi, pero no me dio información del mundo. Entonces, quizás para resumir la pregunta, o sea, ¿cómo recomiendan si están trabajando con un cliente y que propone un mundo, y proponen, no sé, darle referencias al cliente, hacer una conversación antes de encarar el proyecto, si son dibujantes para un cliente, ¿cómo lo encararían? y estaría bueno pedirle las referencias a él, a ver qué es lo que tiene en mente, qué es lo que quiere combinar. Y también a veces cuando hay muchas contradicciones, bueno, se puede jugar con el absurdo. Por poner un ejemplo reconocido o que es de fácil acceso, Samurai Champloo. Es un anime de Watanabe, el mismo creador de Cowboy Bebop, donde mezcla el Japón Edo con el rap, por ejemplo, ¿no? Y hay un montón de elementos que son tecnológicamente mucho más contemporáneos de lo que había en esa época y los hace convivir de una forma muchas veces bizarra y que queda bien igual justamente por cómo están integrados, no está puesto de forma caprichosa. Así que bueno, a veces el absurdo también ayuda a que ideas contradictorias funcionen bien. Y sí, también supongo que depende de qué clase de relación uno tiene con el cliente. Qué sé yo, hay gente que es más permeable a un ida y vuelta, entonces ahí capaz está bueno compartir data, pasame lo que vos tenías en mente, y si es algo que a vos no te cierra, le podés pasar lo que vos tenías en mente y las referencias con las que vos te manejás. Y si te das cuenta que no es la clase de cliente que esté muy apto para un intercambio, y capaz esto que dice Mati es una opción más viable de hacerlo jugar a tu favor desde el dibujo. Claro. Bueno, vamos con esta obra que es una maravilla. Esto que estamos viendo es Tekon Kinkret de Taiyo Matsumoto. Ahí les dejo el nombre para que lo puedan buscar. Acá encima se consigue porque lo editó el año pasado Ibrea y es un tomito solo. Así Sí. que es maravilloso. Y bueno, justo es una obra que nos plantea un futuro bastante distópico en una ciudad que por momentos parece Japón, pero en realidad no es Japón. Ahí ya tenemos un poco del principio de esto que decía la profe, ¿no? De crear un mundo totalmente fantástico, pero que nos puede resultar familiar, entonces ya es más fácil de poder entrar, y además que tiene sus propias lógicas. Parte de la lógica del mundo de Tekon Kinkret es que los gobernantes de esta ciudad totalmente caótica y disfuncional son estos dos niños que vemos acá, que son Shiro y Kuro. Niños Gobernantes en el sentido de que hacen lo que quieren. que hacen lo que quieren, pero les tienen mucho miedo, sobre todo los mafiosos de la ciudad esta. Y es interesante porque a su vez, cuando uno lo está leyendo, los nenes son mucho más poderosos que niños reales, digamos, pero a su vez, cuando uno lo lee, te da una sensación de vulnerabilidad extrema, que decís, claro, son los más desvalidos y los más desprotegidos de toda la historia. Y cómo te lo hace funcionar para que vos los veas saltar desde arriba a un edificio y sabes que no le va a pasar nada. Pero al mismo tiempo tenés otras escenas donde decís, pobrecito, me hace pelota, necesito contenerlo. Es muy loco cómo te crean una sensación de poder descomunal tan vinculado a la vulnerabilidad más frágil y chiquita y que decís, basta, deja de dañarme. Pero no dejan de ser niños encima. Y sí.
Nada, es una preciosura. Bueno, y ni hablar que, bueno, hablando de influencias, obviamente Taiyo Matsumoto es japonés, es un mangaka, pero tiene su dibujo, tiene cosas muy japonesas, obvio, pero también es muy fan de José Muñoz, que es nuestro, y de Moebius, que es francés. Y cuando uno lo viene leyendo, hay cosas que te das cuenta de, che, esto lo sacó de acá, esto es una influencia un poco de allá, pero no se termina de parecer a ninguno de los dos. Y tampoco se parece al tipo de manga más popularizado, ¿no? Para nada, es una cosa súper personal. Creo que es mi mangaka favorito lejos. Me parece precioso cómo lo logra. Bueno, y también hablando de la búsqueda estética, ¿no? Esta ciudad que venimos viendo, los edificios no están hechos con regla ninguno, todos están torcidos, todo está lleno de curvas y de ruido, pero también te suma esta cosa de una ciudad que está como toda muy venida a menos, todo muy espantoso, y ya desde lo visual te está diciendo eso, que no es una ciudad ordenada donde está todo bien, Ni sólida. ni sólida también. Sí. Qué No, es preciosura. una preciosura, Sí. una preciosura, súper recomendable. Mirá lo que es adorable, es muy bonito. Bueno, hablando de gente grosa, Sí. acá lo tenemos a Sergio Topi, artista italiano, muy ilustrador, pero también tiene mucha historieta en su haber. Y acá ya estamos con otro tipo de historieta que va por otro lado, porque Topi rara vez se mete en mundos de fantasía. Generalmente sus historias son, valga la redundancia, históricas. Y si hay fantasía, es una fantasía muy medida, en el sentido de que claramente se corresponde a cierta época que le gusta el exotismo en la historieta, que hubo mucha historieta histórica de esa onda, de contar historias de indios, de aztecas, o sea, de indios norteamericanos, ¿no? Y aztecas, historias de Japón, y todas tienen como cierto condimento lugareño, vamos a decirle, pero no hay monstruos necesariamente. En ese sentido, no son fantásticas y se corresponde mucho con la primera clase de documentación que estuvimos diciendo. Que Topi la estética es muy propia, nunca va a estar reflejando una estética del lugar que está retratando, pero sí se documenta históricamente en la ropa, en los objetos, en los animales, en la naturaleza. Aparte, miren cómo dibuja la ropa, hace lo que quiere. Daniel está preguntando si eso es pluma. Ah, justo le estaba respondiendo. Sí, todo plumín. Es una locura. Y aparte es muy interesante de ver porque, por ejemplo, estas imágenes que estamos viendo acá, claramente son de una historia que transcurre en un Japón antiguo. Si uno ve estas imágenes o ve historietas eh, de indios, por ejemplo, que son súper populares en Topi, siempre la técnica es la misma, pero así todo, pese a que la herramienta y la forma de trabajar las texturas y demás es lo mismo, se nota muchísimo la diferencia de mundos, justamente, por el trabajo de documentación que hace. Mira qué es eso. Es una preciosura. Y otra vez, no vamos a entrar en la de analizarlo formalmente, todo lo que es el trabajo de composición, de equilibrio, porque ahí sí, no terminamos. Es un mundo aparte, podríamos estar. Para, ¿se puede sumear la página anterior? Esa mano, mirá lo que es. Está. Mirá lo que es. Es impresionante. No, es impresionante. Como aparte rompe los cuerpos, hace lo que quiere, hace lo que quiere con todo y todo lo hace bien. Bueno, ejemplo muy cortito, pero que viene al caso y tiene que ver con la historieta más cabeza de tacho, que nos gusta a algunos, que es el superhéroe, qué cosa más linda que son los superhéroes. Mati Dolo, el cómic anterior, ¿cómo era que se llamaba? Pregunta Jess. Son de varios. El autor es Sergio Topi, que creo que hay más. Ese lo había dejado escrito, ahí lo vuelvo a poner. Son varias de Topi. Igual si uno googlea aparecen los títulos porque es un autor muy consagrado. Muy conocido. Gracias. Pero bueno,
Esto es un poquito, son solo 2 páginas, me parece. Ay, no, ¿por qué se tilda? No, sí, son solo 2 páginas de Steve Ditko, que bueno, algunos lo sabrán. Ditko es uno de los co-creadores de Spider-Man, es el creador de Doctor Strange, es el que inventó un montonazo de cosas. Pero algo que nos parecía interesante de mostrar es la representación que hizo Ditko, que medio que le inventó, de la magia en el mundo de la historieta. Porque imagínense que para la época en la que él inventó a Doctor Strange, que es ese superhéroe mago que tiene capa y hace cosas, en esa época cuando uno hablaba de magos y de cosas medio esotéricas, lo que venía a la cabeza era tipo la casa embrujada, la bruja, oscuro, un murcielaguito, una araña. Y cae Ditko y te dice, no, la magia se grafica de forma abstracta y psicodélica. Y te inventa todo este sistema, justamente, una vez más, algo que no te lo explica, porque simplemente lo hizo como referencias visuales. No es que hay una explicación de por qué la magia se grafica así. Pero fue el primero que lo hizo. Y es el que marcó podríamos decir, una tendencia a entender la magia como la entendemos ahora en el mundo de los superhéroes. Y eso me parece que a veces uno con esta clase de obras, como son obras para chicos y son obras que se hicieron hace mucho, uno puede llegar a pensar son obras menores. Pero en esas obras, entre comillas, menores, hay muy buenas ideas y hay gente que trabajaba muy bien y que trabajaba mucho. Y eso nunca hay que perder el foco. Bueno, esto es Baker Street, una genialidad de Guy Davis. No sé si Mati querés comentar algo. No, a mí de esta historia me encanta, vamos a escribirlo, Baker Street. Ahí va. Esa es la historieta. Es una preciosura. Lo que me encanta acá de esta obra es cómo hace convivir el mundo también medio distópico, con personajes punks, con lo que es la estética punk en sí, que tiene esa cosa más desprolija, más desenfrenada, muy del collage, muy de la fotocopia, del fanzine. Y esta obra tiene esa estética justamente. De hecho, uno de los recursos que utiliza es la trama mecánica, que es un recurso muy, muy de la gráfica, ¿no? Sí, y aparte también me parece que es una cosa interesante y notable, que bueno, es un mundo en el que la Segunda Guerra Mundial nunca sucedió, es muy british toda la historia, y es una resignificación justamente de Sherlock Holmes. Sherlock Holmes es una mujer, es punk y es lesbiana. Es esta, es hermosa. Y es ella resolviendo un par de crímenes. Creo que solamente llevan a ser 2 historias, 2 arcos. Están todas recopiladas en un libro solo. Se consigue muy barato en Busca Libre, se las tiro. Pero nada, es una cosa muy loca y es punk todo el tiempo. Es punk como está dibujado, es punk como está entintado, es muy punk el mensaje, las cosas que pasan. Y es muy loco cómo lo hace convivir con algo tan sobrio como Sherlock Holmes. Es muy interesante. Sí, y ahí entramos nuevamente en el tema del grafismo, ¿no? Con ese trazo totalmente despojado, sumamente gestual, trabajando mucho con los grises también, no solo para generar color o iluminación, sino generar ruido. Sí. No, es precioso. Y es loco que a pesar de todo esto, siempre es claro lo que uno está viendo. Porque es una imagen caótica, pero uno nunca viene leyendo y se pierde. Tipo, uy, no, pará, ¿qué pasó? No, el tipo te lo sabe graficar bien. Es un caos ordenado. Es caos organizado. Bueno, y también hablando de la época en la que son hechas las obras, algo que me sorprendió mucho cuando la leí por primera vez el año pasado, es una obra bastante vieja, creo que es de los 80. Del 80 y pico, me parece que es. Y me resultó muy loco que en sí tiene cosas muy, muy progres, en el sentido de que hay mucho de cómo hoy en día pensamos respecto a muchas cosas sobre la identidad de género, por ejemplo, y la forma en la que nos vinculamos con la gente y cómo nos vinculamos con el Estado. Hay un montón de cosas que uno las puede tener a la actualidad y decís, che,
es re loco lo avanzado que era para su época, y a su vez es medio gracioso porque hay cosas donde claramente no tenían el vocabulario tan pulido, y a uno capaz le choca, pero decís, pero las ideas están bien. Es muy loco eso. Nada, y siempre es grato ver gente que pensaba tan bien hace tantos años. Mira qué es eso. Es una locura. Aparte me encanta que las onomatopeyas las hace como hasta medio, como si fuera una máquina de escribir. Como que le aporta esa cosa fancinera. Es precioso. Tiene un aire a las primeras historietas de las Tortugas Ninja también. Ahora que decís fanzine. Bueno, Sí. esto... No sé si querés comentar algo de las tortugas o si avanzamos. No, avancemos. Bueno, esto es Frank de Woodring, no me acuerdo el nombre, perdón, pero si googlean Frank Woodring les va a aparecer. Este autor hizo varias historietas y muchas ilustraciones de Frank, que es la ardillita esta, y el mundo en el que Frank vive. Son historietas, casi todas son mudas y muy pocas tienen narración. Los personajes son mudos igual, si hay un narrador, es un narrador omnisciente. Y es muy interesante porque el mundo de Frank nunca se explica, es un mundo completamente surreal y absurdo, donde no hay una lógica para las criaturas, qué es criatura, qué es cosa, qué es arquitectura, a veces todo se mezcla, y uno no se lo cuestiona, vos lo lees, te metés y la pasás bomba. Esta creo que de hecho es una que está completa. Tiene como una cosa medio árabe por momentos. Sí, para mí tiene algunas cosas medio, incluso también de la India, en las arquitecturas, en las formas que usa, pero está todo muy atravesado por una, no sé, Tiene una cosa por muy LCD. surrealista. Sí, no, es muy surrealista, es muy loco, es medio grotesco a veces. Recontra. Sí. Este personaje es como el enemigo de Frank, pero también nunca se sabe por qué son enemigos, nunca se sabe exactamente qué es lo que le quiere hacer, pero es horrible, todos estamos de acuerdo que es una criatura horrible. Mira qué es. Y bueno, nos parece interesante también porque la creación de mundo de Frank no va por te inventé una cosmología, los personajes hablan así, así. Es una locura todo el tiempo, pero no es algo menor que uno vea una viñeta suelta y que instantáneamente sepas de qué es. Y con Frank sí pasa. Y hay que ser muy capo para saber hacer eso. Para, no me digas que me quedé sin. No, y faltaba lo de... Ahí está. Ahí va. Apreté mal, perdón. Ahí va. Y esta criaturita es la mascota de Frank, esto, que no se sabe muy bien qué es. Son como unos Una cosa. monstruitos, son una cosa. Es una cosa. Y para cerrar, uno que sea más mainstream y más amigable en el sentido de que todos lo conocemos más o menos, Hellboy. Hellboy es un muy buen ejemplo de creación de mundo que te ayuda a entrar. Hellboy para mí es una muy buena primera lectura para la gente que tiene interés en la mitología y en la creación de fantasías, porque si bien Miñola se basa muchísimo en mitologías que ya existen, hay mucho de él. Hellboy no existe en ningún lado, Hellboy se lo inventa él. Y la idea de Hellboy es preciosa, tiene ideas muy lindas. Y también me parece interesante que esto es una Baba Yaga, según Miñola. Baba Yaga es un monstruo de la mitología rusa. Y al comienzo de la Master vimos esto, que es una Baba Yaga dibujada por Billy Bean. Dibujada por un señor ruso, dibujada por Mike Mignola. Son muy distintas, pero es la misma criatura y eso es muy interesante. Nada, Mignola tiene esta cosa muy linda. A mí como dibujante me parece un genio. Me encanta su síntesis, me parece que es muy, muy bonita. Y me encanta también esta cosa que tiene a veces para hacerte más amigable a lo monstruoso. A mí me gusta eso, ya lo hablamos con Asterión. Pero bien lo que es Hellboy, es precioso. Y bueno, nada. Sí, recomendadísimo. Por suerte también Hellboy tiene muchas sagas cortitas, es muy fácil entrar y es muy lindo también la reconstrucción que hace de los espacios. Hay mitologías que se nota que les pone más onda. Vamos a decir la verdad. Es Bueno, obvio justamente, que perdón, eso iba a comentar, que es un personaje
creado como excusa, una excusa perfecta para poder ir pasando no solo por distintos géneros, sino por distintas locaciones, ¿no? Totalmente. No, es que Hellboy es una idea muy buena porque, bueno, aparte se inventó el Bureau for Paranormal Research and Defense, entonces tiene todos los personajes que viajan por todo el mundo haciendo cosas, pero también es muy gracioso que se nota que le gustan más ciertas culturas. Hellboy en México está dibujado muy lindo, pero es como, bueno, Miñola, documentate un poquito mejor. Podría haber documentado un poquito más. ¿Eh? Se podría haber documentado un poquito más. Un poquito más. Con Japón pasa lo mismo. Pero obviamente todo lo que es celta le encanta, todo lo que es ruso le encanta, y la verdad que lo dibuja muy bien. Más allá de cualquier cosa que le podamos criticar. Aparte, todo bien, lo podemos criticar, pero él hizo Hellboy. Nosotros no. Así que. Lo podemos perdonar. Obvio. Y bueno, no tengo más ejemplos, así que no sé si tendrán alguna pregunta o algo. Eso te iba a decir, me parece que estamos con un buen tiempo para que la gente pueda hacer las preguntas que quieran, ¿no? Mira, las que hubo antes yo te las fui pasando, así que es como que estoy al día con Sí, preguntas. eso lo Así que fuimos bueno, contestando. si alguno tiene una pregunta, es el momento ahora de escribirla en el chat. Acá Renata dice, ¿cómo es una buena documentación? Y un poco lo que estuvimos charlando. Buena documentación. Mira, si bien no tengo mis páginas para mostrar, les gustaría que les muestre mi carpeta de documentación para hacer el libro del Minotauro, porque la tengo acá en el Drive. Sí. Sí, yo también. Te hago el eco. Bueno, el libro se llama El Rey Estrellado porque Asterión viene de estrella, entonces me parecía lindo que él se autoproclame el Rey Estrellado en algún momento, mi Minotauro cuando se escapa y sea feliz. El lugar que va a ser mi protocreta se va a llamar la Isla Toro, y por ejemplo, yo lo que hice acá fue hacer una documentación bastante extensa primero de escenarios, justamente porque quería reconstruir el Palacio de Nosos, cómo son los murales, cómo es la zona, si bien obviamente en mi lugar no va a haber edificios, sí me interesaba ciertas partes de la atmósfera. Esto es un baño, cosas también que uno está bueno que sepa, porque uno de la nada se da cuenta, ¿dónde iba al baño esta gente? ¿Cómo se ve una cocina en este lugar? Y a veces eso es como una parte de la documentación que nos escapa. Hay algunas imágenes que son muy mala calidad, pero bueno, Google no me ayudó. Pero bueno, más que nada, a mí me parece que está bueno hacer una documentación de la arquitectura, si la hay, cómo es el arte de ellos, porque justamente cómo ellos representan la figura humana a mí me sirve para entender dónde ponen el énfasis, qué es lo que consideran bello, porque bueno, los ideales de belleza también son interesantes. Hay un ejemplo que me parece que es muy, muy bueno, perdón porque va a ser bardero, pero es un buen ejemplo. A mí siempre me puso muy nerviosa en una película que se llama Historias de una geisha, una cosa así, que la geisha es hermosa según estándares de belleza estadounidenses, no japoneses. Y bueno, estás viendo y decís, che, eso no está muy bien, es medio raro. Entonces a mí también me sirve ver las representaciones de ellos para saber qué es lo que consideran lindo, qué es lo que consideran feo, qué ropa se considera de moda, qué ropa se considera de trabajo. Hay parte de la historia que quiero que transcurra en algún lugar medio de Etiopía, entonces también estuve buscando ciertas cosas de Etiopía. También esto me interesa de un palacio en específico que existió, donde lo mataron a Teodoros, uno de los últimos gobernantes que tuvieron, antes de que lleguen los ingleses. Y también hay ciertas cosas que prefiero documentarme también más específicamente, no solo de, bueno, cómo es el Palacio de Nosos, sino también de cómo son las cocinas de cierta época, cómo son los cacharros, cómo son las mesas, cómo son las sillas. No son iguales a mis sillas, obvio. Cómo son las ánforas. Así que nada, para mí no sé si una buena o mala documentación, pero la documentación que me deja más tranquila a mí es poder hacerme algunas carpetitas a las que pueda recurrir. Como quiero que haya mucho que transcurra en los jardines del palacio,
estuve fijándome en jardines griegos, plantas griegas. Y también hay ciertas documentaciones que no tienen tanto que ver con eso, la cosa histórica. Hay ciertas documentaciones que tienen que ver con la atmósfera que quiero dar. Por ejemplo, como estoy resignificando todo el mito, tengo alguna parte relacionada a la historia, el segmento de Ícaro y el Sol. Entonces tengo a muchos planos de gente volando. Esto que conseguiste acá es impresionante. Nubes griegas, gente. Nubes Son diferentes de todas las demás nubes. Pero sí traté de buscar algunas nubes que me parezcan interesantes. Mirá qué lindas nubes, ¿no? Como la porquería que tenemos nosotros, que un día llueve, al otro día hace Yo cuando calor. hago historias latinas también googleo nubes latinas. Nubes latinas, ahí va. Bueno, una cosa interesante también, a raíz de lo que preguntaron acá en el chat, ¿en qué momento uno considera que tiene suficiente documentación como para no quedarse en una preproducción eterna? Medio que va conviviendo bastante lo que es la documentación con la creación de la historia. Está bueno empezar a chusmear un poquito esto, ¿no? De, bueno, cómo es la arquitectura, porque, por ejemplo, vos en base a eso te imaginás cómo van a ser los espacios que van a habitar esos personajes, por dónde se van a poder mover esos personajes, por dónde no. Y después la misma historia te va a ir pidiendo sobre qué tenés que seguir investigando. Por ejemplo, si en algún momento tu personaje va a ir al baño, pensando en la foto del baño griego que tenía la profe, y bueno, te buscas cómo era un baño. Y así, pero no es que tenés que saber vida y obra de cierta cultura para poder arrancar tu historia. Va muy en la convivencia. Para mí incluso el momento es el momento en el que uno se sienta cómodo. Cuando decís, bueno, creo que con esto me alcanza. Y también hay cosas que te van a aparecer en demanda, porque capaz vos venés dibujando, pensás que tenés todo y decís, che, como que de la nada no sé cómo se dibuja una puerta. Y bueno, a veces te pasa. Entonces, también uno puede tener como una base, pero después hay cosas que te van a ir apareciendo en demanda. Acá hay una pregunta. Perdón. Sí. No, y una última cosita, hablando también de dónde uno toma referencias. Yo voy a hacer una especie de pseudo Roma y no voy a hacer una Roma necesariamente realista. Me quiero basar un poco en la Roma de Satiricón, de Federico Fellini, que es un cineasta que supongo que lo conocen. Hermoso, miren Satiricón. Y la Roma que hace él, que es parte de estas fotos, es la que más me interesa a mí, que es una Roma muy exagerada. Entonces también la documentación, insisto, no es solo histórica, es qué me sirve a mí para contar lo que yo quiero contar. No, acá viene una pregunta que en realidad ella habla de lo que es la fantasía latinoamericana, pero puede aplicar a cualquier, cuando se basan en mitología o cualquier cultura que ya existe, que por ejemplo dice acá, Amar dice, para crear fantasía latinoamericana es necesario adaptar tal cual la historia para no faltar el respeto a las culturas prehispánicas, pero ponerle más allá de la latinoamericana, ¿no? En general, cuando vos adaptás una historia, ¿qué tan creativo puede ser, según ustedes, respetando la otra cultura? Porque bueno, también tenés tu vuelo, ¿no? Creativo. O sea, ¿qué te parece eso? A mí me parece que un ejemplo hermoso, y creo que la profe va a coincidir conmigo, Tarantino. Maestro a la hora de tomar hechos históricos reales y tergiversarlos en función de lo que él quiere contar. Por ejemplo, en Django. Sí, igual también es verdad que hay obras que, bueno, van a levantar ciertas pasiones. Hay mucha gente que no tolera Django por cómo lo representa Tarantino. También ahí uno como autor toma una decisión de qué es lo que va a representar y qué no va a representar. A mí, a lo sumo, la única regla, entre comillas, que me parece que uno debería respetar es no importa qué es lo que cambies, no importa qué tan fiel seas, sí es importante que lo que digas no sea ofensivo, sea respetuoso y que la idea se entienda, porque eso también hay que tener cuidado. Hay veces que capaz uno tiene buenas intenciones y no se da cuenta y está usando palabras que no son las más indicadas. Entonces ahí quizás la documentación no va tanto desde un qué pasó históricamente, pero sí entender, bueno, hoy en día
no sé, hay cierta gente, los descendientes de las culturas prehispánicas, ¿qué es lo que dicen? ¿Qué autores han hablado de forma que a ustedes les interesen de las culturas prehispánicas? Y en base a eso también uno va desarrollando cierto bagaje de vocabulario y de ideas de, bueno, entiendo un poco cómo encararlo, aunque no sea en la literalidad. Bueno, Gaby, me parece que estamos, ¿no? Sí, hay varias preguntas, no sé si vos querés, no sé, chusmear alguna más, Mati, o... Entonces, ¿tenés alguna que hayas visto como para charlar? Se me perdieron. Como que en un momento el chat me hizo tucu, 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 tucu. A ver, espera, a ver, alguna... em, Perdón, acá justo que estaban hablando del tema latinoamericano, por lo que estuve chusmeando en el chat. Bueno, también eso es verdad, cuando uno no pertenece a cierto colectivo y va a hablar de X colectivo, y sí, chicos, te traten de estás charlar metiendo con en... gente que sea del colectivo para no mandarse macanas, porque bueno, uno no tiene por qué saber todo, está bien aprender. Bueno, no sé si hay alguna pregunta ahí. Sí, hay varias, estoy viendo a ver cuál, porque a ver si quieren ver ustedes también, a ver cuál les da como para ir también cerrando. A ver. Em, a ver, esta puede ser que dice Mateo, dice, bueno, ¿cómo es el proceso a la hora de hacer un cómic? Me refiero a hacer el guión, personajes y después pasar al cómic. Y es re personal, cada uno tiene su método. ¿Querés comentar el tuyo? A mí me encanta tu método, es totalmente caótico, pero está buenísimo. Sí. Nada. Bueno, mi proceso es un poco caótico, sí. Insistimos en esto que decimos, es súper personal, cada uno lo ataja desde donde quiere y desde donde le nace. Yo, por ejemplo, no escribo guión, yo soy autora integral, o sea, yo hago el guión y el dibujo, pero no escribo el guión primero porque no me gusta, no me nace. Entonces yo pienso en imágenes y pienso en escenas. Yo generalmente tengo un cuadernito encima, es más, lo tengo encima acá, y generalmente lo primero que se me ocurre son finales, capaz algunas escenas que me darían ganas de dibujar, pero no están terminadas, son como escenas sueltas. Y yo después en base a eso digo, ay, bueno, que me divirtió dibujar esto, ¿cómo hago para dibujar más? Entonces voy dibujando distintas escenas que van apareciendo. Bueno, por ejemplo, esto es del Rey Estrellado, me estuve documentando de cómo son algunas gaviotas del mar Egeo. Y ahí me apareció una secuencia que yo no sabía si la iba a usar o no, al final la usé. Entonces me dibujo esto sueltito, hay veces que dibujo directo en la página que queda, y una vez que tengo varias escenas sueltas, me pongo, me siento, las releo y digo, bueno, ahora cómo se conecta todo esto. Y medio que lo tengo medio girando en la cabeza todo el tiempo. Yo cuando estoy en un proyecto estoy en ese y estoy full pensando en ese todo el tiempo, todo el día, y así medio que lo voy mechando todo hasta que termino con 300 páginas, pero bueno, en algún momento se termina. Después hay gente que es mucho más organizada, que prefieren escribir un guión o que prefieren dibujarlo, pero de todas maneras dibujan en orden cronológico. Medio que ahí cada uno va viendo, pero tanto el profe como yo estamos de acuerdo en que es muy importante que uno no se obligue en ningún momento del proceso. Porque no es que uno se arma una estructura y siempre hay que trabajar igual. Alguna que otra vez me ha pasado que no me bajaron las ideas y digo, bueno, para esto sí, me voy a hacer una escaleta, me voy a hacer más o menos una línea de tiempo. Y no me funciona siempre, me funciona a veces. Y si uno tiene ganas de dibujar, obligarse a sentarse a escribir, me parece un plomo. Ese día dibujar, otro día que tengas ganas de escribir, escribí. Eso es como lo que hace que fluya mejor, me parece.